Me quedo supletorio ahí. Yo sí soy mala en mate. Todos nos quedamos en Mate y física. Mate y química, física no tanto. No, Pero sí, física es matemática. O sea, no me gusta la... Ok, claro, o sea, pero como que la física la entiendo más que la matemática. Este año creo que Ah, estar en educación física. No, mentira. yo me quedé en educación física el anterior año. Pero sí fue pues a la inauguración eso. Sí, pero Llegamos. me quedé. Ahí está el Licenciado, Inge. buenas tardes. Dicen, ¿cómo está? Buenas buenas tardes. tardes, Licenciado, licenciado. buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Lice. Buenas. Dicen, si es que está hablando, le comento que no se le escucha. Igualdad. Cuatro por aquí, cuatro por acá. Entonces tenemos dos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, licenciado. Buenas ¿Cómo tardes, está? dicen. Bien, bien, gracias. Buenas tardes, Buenas Lice. tardes, Licen. Casi le digo feliz día a la costumbre. Tenemos este acá y cuatro. La feliz día del hombre. Bueno, eso también es importante. Eso también es importante. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es el principio de la igualdad expresado en el sufragio universal, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente el sufragio es la capacidad que nosotros, la población o en general, es decir, todo el mundo, prácticamente tenemos para elegir a nuestros representantes, ¿no? Mediante el voto. Sin embargo, prácticamente para que el voto pueda ser igualitario, tanto los hombres como las mujeres, tuvieron que pasar una serie de acciones, ¿no? Especialmente para las mujeres que lucharon con luchas, levantamientos, asociaciones, con la finalidad de que ellas también participaran, en este caso, de este proceso electoral, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo estos cambios se han dado prácticamente en estos gobiernos democráticos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Torres, por favor? Licenciado, buenas tardes. Régimen democráticos. Cuando se instauran los regímenes democráticos en el mundo con la inspiración del proceso de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, se instaura la república como la nueva forma de Estado basada en el poder del pueblo, integrado por personas que adquieren la condición de ciudadanos con poder de decisión sobre la vida política del país a través del voto para elegir a los mandatarios. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Como ustedes saben, prácticamente la mayoría de los derechos políticos, asambleas o gobiernos democráticos tomaron fuerza a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando en Francia prácticamente se cambió la monarquía absolutista por parte de los monarcas emperadores y a tener lo que es un gobierno más democrático, más participativo, ¿no? Con la finalidad directamente de que la población también pueda participar y elegir a sus representantes mediante el voto, ¿no? Ahora, como ustedes saben, desde los 18 años en adelante es la obligación de todos los ciudadanos en votar y elegir a nuestros representantes, ¿no? Directamente para los cargos públicos, prefectos, alcaldes, concejales, e inclusive directamente esas formas democráticas la participamos tanto en colegios y en sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, cuando en la escuelita o en el colegio nos dice, señor tal, usted va a ser el presidente del curso porque mediante el voto han elegido los demás papitos de familia y usted va a ser el presidente del curso o la presidenta del curso, ¿no? Entonces, el término sufragio, en este caso, establece la participación de todos, ¿sí? Al elegir a las autoridades, ¿no? Mediante el voto podemos elegir al partido político, al representante que generalmente más se adapte a nuestra necesidad y lo elegimos, ¿no?
pero siempre prácticamente bajo un gobierno democrático que en la mayoría de los países mantienen estas formas de gobierno, ¿no? Muy bien, siguiente presentación, me ayuda por favor el señor Jorge Tipantuña. Licen, buenas tardes. Buenas Regímenes tardes. democráticos. Sin embargo, en un primer momento, el voto fue un derecho asignado únicamente a ciertas personas que reunían determinados requisitos como edad, sexo, profesión, propiedades. Con el tiempo y las luchas sociales, el voto se ha convertido en un derecho aplicado para todas las personas, incluidas las históricamente excluidas Cardona 1999. Gracias, Lice. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, el sufragio como tal, dentro de sus inicios, no era netamente para toda la población, simplemente era sectorizado, ¿no? Es decir, para aquellas personas que tuvieron una cantidad de edad exacta, el sexo de igual manera, profesión con propiedades en alguna cuestión, ellos directamente lograban participar mayormente, ¿no? Sin embargo, eventualmente con el tiempo de luchas sociales, levantamientos, el tratar de establecer nuevos derechos, prácticamente el voto se amplió, sobre todo directamente en las sociedades donde los gobiernos son democráticos y obviamente se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Entonces elegimos mediante el voto, participamos adecuadamente y sobre todo lo hacemos todos en calidad de ciudadanos, ¿no? En situaciones muy diferentes en las cuales pues tenían culturas o civilizaciones que antes obviamente esclavizaban a las personas, las explotaban, inclusive tranquilamente pues las asesinaban, ¿no? Y eso directamente cambió con la proyección de la democracia y sobre todo directamente el establecer la libertad de expresión, ¿no? Muy bien, siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Omaira Erazo? Buenas tardes, licenciado. Las personas esclavizadas y su poder de decisión. La esclavitud fue una forma de dominación de las personas que la convirtió en objetos de explotación. Funcionó a través de la compra-venta de seres humanos o mediante su aprobación forzosa. Apareció hace miles de años, pero recién fue abolida en la mayor parte de países en los siglos, no sé cuál, 19 Siglo XIX, y siglo 20. XX. Thomas, 1998. El último país en prohibirla fue Mauritania, África, en 1980. Desafío solidario, 2013. Sin embargo, sobreviven formas esclavistas hasta hoy en algunos lugares del planeta. Una de ellas es la trata de personas y es un delito penado por la ley. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Como ustedes saben, la esclavitud, ¿no? Fue una forma de explotación muy fuerte, en este caso, que tuvieron, pues, las personas, especialmente en épocas de la conquista, hablando de los afrodescendientes, hablando de la población indígena, que ellos también fueron maltratados por los españoles, ¿no? Y así, pues, una serie de maltratos con culturas y civilizaciones antiguas sobre otros seres humanos, ¿no? Si bien es cierto, esta forma de esclavitud realmente fue muy fuerte, las personas no tenían lo que es la calidad de libertad, pasaban directamente dentro del trabajo, eran esclavizados, no tenían ningún tipo de remuneración, eran maltratados y en el peor de los casos eran asesinados de las peores maneras, ¿no? Entonces, realmente para cambiar ese parámetro sumamente grande llamado esclavitud, tuvieron que darse pues una serie de cambios entre los siglos XIX y XX, ¿no? Estableciendo lo que son normativas de prohibir, en este caso, lo que es el maltrato, el abuso, el sometimiento o la esclavitud hacia otra persona, ¿no? Y se establece que hasta 1998, el último país que prohibió directamente lo que es la esclavitud fue Mauritania. Entonces, miren,
todavía, más o menos, si recordamos un poquito, de 1998 al 2025, ¿cuántos años han pasado? ¿De qué año a qué año, Licen? De 1998 al 2025. 27 años, Licen. 27 años, Licen. 27 años. 27 Muy bien. años. Entonces, miren, el tiempo todavía Recientemente es nomás. relativo, ¿no? Es decir, recientemente en algunos países lograron erradicar ese tipo de condiciones que afectaban a los demás seres humanos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, toda esa normativa es penalizada por la ley. Sin embargo, otro tipo de maltrato similar a la esclavitud es la trata de personas, ¿no? Que prácticamente es un delito, está penado por la ley y obviamente trata de garantizar las condiciones de igualdad y libertad que tienen que tener todas las personas como tal, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda? Buenas tardes, licenciado. Las personas esclavizadas han sido las excluidas del ejercicio de todos sus derechos. A lo largo de la historia de la humanidad, nunca se ejerció con ellas el principio de igualdad. Tampoco tenían derecho al sufragio. Es la abolición de la esclavitud la que permite que las personas esclavizadas adquieran la condición de ciudadanos y puedan acceder al voto, y con él ser parte de las decisiones políticas de una nación. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Ahora nosotros podemos identificar que tenemos muchos valores y dentro de los cuales destacamos lo que es la igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? Y una parte de esos valores, por no decirle el eje fundamental, es el sufragio, ¿sí? Que si bien es cierto, todos podemos participar, pero anteriormente la situación y la condición de los esclavos tanto afrodescendientes, indígenas, cuando en la época de independencia sufrieron bastante, ellos tenían una condición de vida sumamente difícil, ¿no? Ellos directamente no participaban al voto, no podían tener oportunidades en los cargos públicos y peor aún más, directamente podían tener algún tipo de esclavitud o tener algún tipo de relevancia con otras clases sociales, ¿no? Entonces, esas condiciones eran terribles, pero sin embargo, a pesar en este caso de que ha transcurrido algunos siglos, realmente el proceso democrático como el voto sigue manteniéndose en nuestra sociedad, ¿no? Pero sin embargo, en la época de la esclavitud estaban directamente dirigidos por los propietarios. En este caso, en aquella época, los propietarios eran aquellas personas que contaban con bastantes recursos, bastante dinero y directamente podían comprar lo que son a los esclavos, ¿no? Disponer de ellos, como ellos directamente lo que hiciesen directamente, podían comprarlos, venderlos, asesinarlos y sobre todo ellos no tenían ningún tipo de libertad, ¿no? Independientemente tenga su cultura, su religión, también directamente pueda tener lo que es una condición de vida, hablando físicamente de la estatura, si en este caso tenía algún tipo de enfermedad. Entonces, todo estaba directamente en base a los propietarios, en base a los hacendados, ¿no? Sin embargo, todo eso prácticamente cambió cuando nosotros también logramos tener lo que es un gobierno democrático, ¿no? Democrático como tal, se establece la participación y el inicio de la vida republicana que nosotros tenemos hasta el día de hoy, de 1830 hasta el 2025, ¿no? Que son modelos en donde nos permiten aplicar el crecimiento democrático. Me ayuda en la presentación el señor Jorge Tipantuña, por favor. Licen, gracias, muy amable. En el naciente Estado ecuatoriano, era los propietarios los únicos que podían sufragar según la Carta Constitucional en 1830, porque
cumplían los requisitos exigidos en aquella época para ser ciudadanos, ser hombres mayores de 21 años o estar casado, poseer una propiedad raíz con valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil sin sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero. En 1830, en la Constitución de 1861, se elimina el requisito de la propiedad para adquirir la ciudadanía y se posibilita que todas las personas mayores de 21 años y que sepan leer y escribir puedan sufragar. En 1861, la eliminación del criterio de la propiedad para adquirir la ciudadanía se ha mantenido hasta ahora. Gracias, Licen. Excelente, muy bien. Entonces, miren, desde el nacimiento de nuestro Estado ecuatoriano, prácticamente teníamos pues algunas constituciones, ¿no? Y dentro de las cuales, inicialmente para participar en el sufragio, en el voto, las personas tenían que ser mayores de 21 años y sepan leer y escribir, ¿no? Para aquella época, las personas que podían leer y escribir generalmente eran la élite. La población en general no tenía estos parámetros y por ende, pues, no participaba, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo, una serie de recambios, especialmente en la Revolución Liberal, permitió, ¿no?, de que todos los ciudadanos tengan lo que son la libertad de condiciones en la política, en el deporte, en la música, en la sociedad, para que puedan participar, en este caso, dentro de ello, con el sufragio, ¿no? Hasta el día de hoy nosotros podemos evidenciar que la mayoría de las libertades que nosotros tenemos prácticamente fueron dadas y fortalecidas por la Revolución Liberal, especialmente para aquellas personas que no tenían recursos y de la clase social más baja, ¿no? Entonces, aquellas personas que tal vez no tenían recursos ya podían participar en la sociedad, ya podían directamente tener lo que es una condición de ciudadano y además que todo poder participar en cargos públicos, ¿no? Y obviamente pues hasta el día de hoy los derechos también se han ido cambiando, se han ido mejorando en nuestra sociedad. Tenemos una sociedad de inclusión y que obviamente pues siempre debe mantenerse así, ¿no? Recordemos que el voto garantiza nuestra participación, garantiza la igualdad de condiciones que nosotros tenemos, pero sobre todo dignifica nuestros derechos, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lisa. No, Licen. No, Licen. Excelente, muy bien.